En 1252, una decisión papal lo cambió todo. Oficializó como una virtud, como algo bueno, una práctica que el propio fundador del cristianismo había prohibido. Hoy vamos a desentrañar la bula Ad Extirpanda, ese documento que, sí, legalizó la tortura como una herramienta de la Iglesia. Pensemos en el año 1252. El Papa Inocencio IV en ese momento emite un decreto, y ojo, esto no fue un accidente, ni una locura de un momento, fue una política súper calculada, una decisión que iba a institucionalizar algo que chocaba de frente, pero de frente con las enseñanzas más básicas del cristianismo. Y aquí hay algo clave que entender. Esto no fue una orden secreta, nada de eso. Estamos hablando de una burra papal. O sea, un documento público, oficial, para que todo el mundo se enterara de la nueva política de la Iglesia. Una declaración de intenciones en toda regla, sin esconder nada. Y miren, la bula misma lo dice clarito, no deja lugar a dudas. El propósito era, y cito, extirpar las obras nocivas del diablo. ¿Y cómo? Bueno, ahí está la clave. La verdad, decían, se encontraría mediante interrogatorio y tormentos. Así textual. Ok, vamos a meternos un poco más a fondo en esto, porque ¿quién estaba detrás de esta bula? El Papa Inocencio IV. Y este hombre, que antes se llamaba Sinibaldo Fieschi, no era ningún fanático impulsivo. Para nada. Era un abogado, un experto en derecho canónico, un tipo súper pragmático que sabía, pero perfectamente, las implicaciones legales y morales de lo que estaba afirmando. Pero a ver, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué llegar a algo tan extremo? Para entenderlo, hay que ponerse en la perspectiva de la época y ver el problema que el Papa quería resolver. Y ese problema, para él, era la ineficacia. Sentía que la lucha contra la herejía simplemente no estaba funcionando. Miren, desde 1184 ya existía la llamada Inquisición Episcopal. Básicamente, cada obispo se encargaba del tema en su zona. Pero pasaron casi 70 años, 68 para ser exactos, y los resultados eran, digamos, un desastre. Inconsistentes, poco efectivos, y es ahí donde entra Ad Extirpanda, como una forma de mejorar, de estandarizar todo el proceso. Es que el sistema que tenían estaba lleno de problemas. Por un lado, muchos obispos, por una cuestión personal, se resistían a usar la violencia. Luego, los nobles locales a menudo protegían a los acusados. Además, los juicios eran larguísimos, carísimos, y para colmo, los métodos y castigos cambiaban totalmente de un lugar a otro. Era un caos. La Iglesia necesitaba urgentemente una solución que viniera desde arriba, una solución centralizada y, sobre todo, coercitiva. Entonces, tenemos ineficacia, urgencia por imponer control. Se necesitaba algo drástico. Pero, ¿cómo se justifica lo que parece, bueno, impensable? Pues se construyó todo un andamiaje teológico súper sofisticado. El objetivo era increíble: transformar un acto de violencia pura y dura en un acto de amor, un acto de misericordia cristiana. Suena increíble, ¿verdad? El primer pilar de esta justificación fue un concepto llamado caritas coacta, o sea, caridad forzada. La lógica es retorcida, pero tiene su coherencia interna. A ver, si lo más importante es salvar el alma de una persona para la eternidad, entonces obligarla a aceptar la verdad, aunque sea a través del dolor, se convierte en el acto de caridad más grande de todos. El segundo concepto es uno que quizás suena más familiar: la doctrina del mal menor. El cálculo moral era, desde su punto de vista, muy claro. Por un lado, el dolor físico, que es temporal. Por el otro, la condenación eterna del alma, y que la herejía se esparza como una plaga. ¿Cuál es el mal menor? Para ellos, la respuesta era obvia: la tortura. Y para rematar, el tercer argumento: la medicina del alma. Usaron una analogía muy poderosa. Veían la herejía como un cáncer, una enfermedad del espíritu. ¿Y la tortura? Pues era la cirugía. Una cirugía dolorosa, sí, pero necesaria para extirpar el mal y curar el alma. El tratamiento amargo para salvar al paciente. Bien, tenemos esta justificación súper elaborada: caridad forzada, mal menor, medicina del alma. Suena casi lógico, ¿no? Pues aquí viene el punto crucial. Todo esto, absolutamente todo, choca de frente con lo que dijo el fundador de la Iglesia, con las enseñanzas que están explícitamente en los Evangelios.
Miren este contraste. Es que es brutal. Por un lado, en el Evangelio de Mateo, la enseñanza es clara. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. No resistir al mal. ¿Y qué dice Ad Extirpanda? Autoriza la flagelación sistemática, la verberatio, hasta conseguir una confesión. O sea, lo opuesto. Otro ejemplo. En el Evangelio de Lucas, el mandato es: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. ¿Y la bula? Bueno, la bula prescribía métodos como la suspensio, que era colgar a alguien de los brazos, y un montón de tormentos varios que estaban diseñados para una sola cosa: quebrar la voluntad de la persona. Amor al enemigo versus esto. Y un último punto que es fundamental. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, sus servidores pelearían. La idea es que no se defiende con violencia. ¿Qué hizo la bula? Exactamente lo contrario. Usó las herramientas más terrenales que existen, la violencia física, para imponer las reglas de un reino que se suponía espiritual. Claro, todo este cambio teológico y legal no se quedó en los libros. Para nada. Las consecuencias en el mundo real fueron inmediatas y devastadoras. Se creó una cultura basada en el miedo, en la sospecha. Nadie estaba a salvo. Y no era algo improvisado, ¿eh? La bula estableció un protocolo, paso a paso, llamado los Graduata Tormenturum, un proceso sistemático, casi burocrático. Primero, una advertencia. Si no funcionaba, la flagelación. Si eso tampoco, la suspensión. Y para los casos incorregibles, bueno, ahí ya venían los métodos extremos. Un caso que muestra la brutalidad de todo esto es el de Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios. Lo torturaron de forma sistemática, hasta que confesó lo que querían oír, confesiones de las que, por cierto, luego se retractó justo antes de que lo quemaran en la hoguera. Su historia es, quizás, el símbolo más famoso de la crueldad de la Inquisición. Al final, lo que la implementación de Ad Extirpanda nos muestra es un choque fundamental entre el poder de la institución y los principios sobre los que supuestamente se fundó esa misma institución. Si los ponemos cara a cara, como vemos aquí, es que son dos mundos opuestos. ¿Cómo responder al mal? Uno dice, pon la otra mejilla, el otro dice, resiste con tortura. ¿Qué hacer con los enemigos? Uno dice, ámalos, el otro, elimínalos. No hay punto medio. Son dos visiones del mundo, de la fe, que simplemente no se pueden reconciliar. Y todo esto nos lleva a una pregunta final. Una pregunta que va mucho más allá de 1252 y que la verdad resuena hasta hoy. Cuando las acciones de una institución contradicen de manera tan directa los principios de su fundador, ¿dónde queda su autoridad? ¿De dónde viene realmente? Es una pregunta que sigue viva y que sigue dando forma a los debates sobre el poder, sobre la fe y sobre el papel de las instituciones en el mundo.